Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. El título de la enseñanza es la exposición a la palabra, ¿no? La exposición a la palabra y la presencia de Dios. Exponerse a la palabra. Y de verdad que es muy particular lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque yo quería poner el ejemplo precisamente de una persona que tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Era un ejemplo que me había dado el Señor para hablar de la palabra. Y lo que quiero compartir es cómo el pecado es tipo, o el cáncer más bien es tipo del pecado, ¿no? En la vida de una persona. Así como el cáncer acaba el cuerpo de una persona, así el pecado acaba el alma de una persona, ¿no? Y nosotros luchamos contra el pecado. Yo lo primero que quiero hacerles ver en esta mañana, la lucha contra el pecado. ¿Y qué dice Hebreos 12, 3 al 4? Piensen en el ejemplo de Jesús, dice una versión de las Escrituras. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Amén. Jesús siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Amén. Pues en su lucha contra el pecado, todavía no han tenido que morir como él, ¿no? Jesús sí murió, amén, luchando en contra del pecado. Nosotros todavía seguimos luchando en contra del pecado, pero no hemos llegado a ese extremo de morir, de dar la vida para poder acabar con el pecado en nosotros. Todos nosotros luchamos para vencer el pecado en nosotros. ¿O cuántos no?
todos los días, algún tipo de pecado, alguna de las manifestaciones del pecado. Luchamos contra eso en nuestro corazón. Unos luchan más que otros porque tuvieron una vida de pecado más prolongada y permitieron que se enraizara en ellos y se enraizó cada vez más, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo una persona que moralmente ha sido más, digamos, más sana, digamos, que una persona que ha dado lugar a muchas más manifestaciones de pecado en su vida. Entonces, lucha más por sacar y desenraizar ese pecado de su corazón y de su vida. Amén. Entonces, las luchas contra el pecado son diferentes en las diferentes personas, de acuerdo a su grado de pecado. Soñamos con tener victoria sobre el pecado. Amén. Eso es algo que nosotros todos anhelamos. Ahora, en segundo lugar, diferentes formas de tratar con el pecado. Hay diferentes formas de tratar con el pecado. Luchamos contra nuestros pecados habituales de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de la renuncia a patrones antiguos de pecado, ¿cierto? Entonces renunciamos a estos patrones de pecado, por ejemplo, el alcoholismo, ¿sí? Por ejemplo, el adulterio, ¿no? La hechicería, cosas que han practicado nuestros ancestros, ¿cierto? Y luchamos contra esas manifestaciones de pecado que a veces nos alcanzan a nosotros en nuestra generación, amén, en nuestra vida. Nos alcanzan esos rezagos del pecado de nuestros ancestros. Luchamos contra el pecado a través de oraciones de reconciliación con Dios y volvemos a consagrarnos y volvemos a decirle: sí, Señor, perdona mi pecado, perdóname porque yo he cometido esto contra ti. Luchamos a través del perdón hacia otras personas o hacia nosotros mismos, ¿cierto? Y decimos: sí, Señor, yo rompo de mi vida estos patrones, estas cosas que he practicado y no me voy a seguir culpando más, amén, porque muchas veces el peor verdugo que tenemos nosotros contra nosotros mismos somos nosotros. Somos nosotros y no nos perdonamos de cosas que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, son cosas que usamos para luchar en contra del pecado. Y la mejor forma, o la forma más habitual que dice la palabra que debemos luchar contra el pecado, es a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Negarnos a complacernos a nosotros mismos por complacer al Señor. Amén. Que eso es lo que dice Jesús: toma tu cruz y sígueme. Amén. Cuando la palabra se refiere a toma tu cruz y sígueme, se está refiriendo a negarnos a nosotros mismos, a dejar de complacernos a nosotros mismos por complacer al Señor. Amén. Es claro esa hasta ahora, ¿cierto? Las maneras como nosotros enfrentamos el pecado en nuestras vidas y luchamos para sacarlo de nosotros. En tercer lugar, entonces aquí es donde quiero entrar a contemplar este aspecto, la radiación de la presencia de Dios. Vamos a ver lo que es la radiación de la presencia de Dios. Hay una manera de vencer el pecado, que es la que quiero compartirles en esta mañana, y es exponernos a la radiación de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Amén. El pecado, como les decía al comienzo, es como un cáncer. Y la presencia de Dios es como una radiación sobre el cáncer. Amén. Exponernos a la gloria de Dios. Exponernos a la presencia de Dios. Así como el cuerpo muchas veces se expone, ¿no? Cuando una persona tiene esta enfermedad, se expone a la radiación para quemar, ¿cierto? Esas células cancerosas. Asimismo, nosotros nos exponemos ante la presencia del Señor para que Él queme todo lo que tenga que ver con el pecado en nosotros. Amén. Y es como un secreto que quiero dejarles en esta mañana de lo que produce la presencia de Dios en el corazón de nosotros. Entre más nos expongamos a la presencia de Dios, entre más nos sumerjamos en la palabra de Dios, entre más disfrutemos del amor del Señor, mayor poder de Dios va a recibir nuestro ser. Amén. Y yo lo he experimentado y lo experimento constantemente. Amén. Me expongo. A veces, como decía mi esposa, me levanto en la madrugada a exponerme a la presencia de Dios, a exponerme
a la enseñanza de la palabra. Allá en la madrugada, 3, 4 de la mañana, donde nadie me interrumpe, donde nadie está llamándome ni está solicitando nada de mí, sino solo estoy disponible para el Señor, ¿no? Y en esa quietud y en esa presencia estoy exponiéndome a la radiación de su presencia y de su palabra. Y Él empieza a hacer muchas cosas, ¿no? A mí me gustaba mucho lo que decía Emilce la vez pasada, de lo que a ella le costaba madrugar, ¿no? Lo que a ella le costaba levantarse temprano, así fuera a las 6 de la mañana a buscar la presencia del Señor, ¿cierto? Pero ¿qué está haciendo? Negándose a sí misma un descanso rico que puede tener ahí entre las cobijas por aguantar un poquito de frío en la presencia del Señor, pero ese sacrificio, entre comillas, eso lo ve el Señor, amén. Y Él honra a los que le honran, amén. Y muchas veces uno está diciendo, Señor, ¿qué será que esa sequedad que tengo, cierto? ¿Qué será que yo no siento ese avivamiento, no siento ese fuego? ¿Qué será, Señor? Y la pregunta, ¿cuál es del Señor? ¿Cómo está tu nivel de sacrificio, cierto? ¿Cómo están tus ofrendas delante de mí? Es que no tengo plata. No, yo no estoy hablando de plata, estoy hablando de tu vida. ¿Qué tanto me estás ofreciendo el tiempo? ¿Qué tanto me estás ofreciendo la comodidad de tu cuerpo para venir a presentarte delante de mí y recibir de mi presencia? Señor, pero tú sabes que es que no tengo tiempo. ¿Y el que dice el Señor? Tiempo sí tienes. Tiempo sí tienes. No, Señor, tú conoces cómo estoy yo. No, como decía un hombre de Dios, si te das cuenta que necesitas 25 horas en el día, es porque estás 1 hora fuera de la voluntad de Dios. O sea, si necesitas de que haya más tiempo, es porque estás fuera de la voluntad del Señor. No estás administrando el tiempo, que es un recurso no renovable. El tiempo no lo estás administrando correctamente. Y así como el Señor te enseña a administrar el dinero, te enseña a administrar el tiempo también. Porque el tiempo es un recurso también sumamente valioso. Como dicen algunos, el tiempo es oro, el tiempo es plata, el tiempo está representado en dinero, no vuelve, ¿cierto? Este tiempo que estamos pasando aquí ya no va a volver, como decía mi esposa, solo quedó para la historia, una reunión que se cumplió más en un domingo, ¿cierto? Pero así va quedando atrás el tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender a invertir tiempo también, más que, o sea, el dinero sí, pero el tiempo también en la presencia del Señor. Amén. Su presencia, escúchame, su presencia es el lugar de nuestra transformación. La única manera de cambiar es acercarnos al Señor. Lo único que nos cambia es el Señor. No te va a cambiar nada más. La televisión no te va a cambiar, ¿cierto? Para bien, ¿cierto? No te va a cambiar. Un amigo no te va a cambiar. Un evento no te va a cambiar. Te va a cambiar es la presencia de Dios. Muchas veces nosotros como iglesia nos acostumbramos a eventos gloriosos, grandiosos, de explosiones de una inyección ahí de gloria y pensemos, ya, eso me cambió, ¿cierto? Pero lo que te cambia, ¿qué es? Que tú vayas continuamente a la presencia de Dios, que tú vivas continuamente en la presencia de Dios. Amén. Los eventos son maravillosos y tenemos que ir a eventos muy lindos que hay, pero no dependas de los eventos para cambiar. Amén. No dependas de los eventos para ser tocado por la presencia de Dios. Sé tocado en tu casa, sé tocado en el lugar secreto, en el lugar de la presencia del Señor. Sé tocado allí, amén. Y allí es donde Dios te va a tocar y te va a transformar. Las verdaderas transformaciones vienen de exponerse a la presencia del Señor. Alejarnos del Señor hace que retrocedamos espiritualmente. Acercarnos a Él hace que progresemos espiritualmente. Ese es el gran contraste, amén. El gran contraste. Tú te alejas y empiezas a menguar espiritualmente. Tú te acercas y empiezas a crecer espiritualmente. Amén.
Dice también, el diablo no nos condena porque nos alejamos de Dios. O sea, Él nos tienta para alejarnos, pero cuando nos alejamos, Él nos cae encima y nos empieza a condenar. Pero Dios es quien nos da la victoria. Amén. Y el Espíritu Santo nos convence, ¿para qué? Para acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, mientras el diablo busca alejarnos, el Señor busca acercarnos. ¿Cómo nos aleja el diablo de la presencia de Dios? Con la tentación. Amén. La tentación. ¿Qué es la tentación? Yo lo llamo la distracción. La distracción. Es como el diablo llamándote la atención para que tú salgas ¿de qué? Del propósito de Dios. Amén. Y cuando, vuelvo a repetir, cuando tú y yo nos salimos del propósito de Dios, nos cae el diablo ¿para qué? Para acusarnos por habernos salido. Y como que le decimos, hey hermano, pero no fue usted que me dijo que me saliera. Ahora viene a caerme encima, pues que así es el diablo. Amén. Te hace salir de la presencia, te hace salir del propósito de Dios, pero Él es el acusador de los hermanos, de hacerte sentir ¿qué? Condenado y culpable por estar lejos de la presencia de Dios. Pero, ¿cuál es el contraste o la contraparte de la condenación? ¿Qué es lo contrario a la condenación? No. ¿Qué es lo contrario a la condenación del diablo? ¿Sabes qué es lo contrario? La convicción. La convicción del Espíritu Santo. Es lo contrario a la condenación. Amén. Es lo contrario. ¿Por qué es lo contrario? Porque Dios no viene a condenarme. Dios no viene a acusarme. Dios no viene a hacerme sentir mal de que yo soy malo. Sino Él viene ¿a qué? A convencerme. ¿Cómo sabes tú la diferencia entre condenación y convicción? ¿Cómo sabes tú cuándo está actuando la condenación y cuándo está actuando la convicción? ¿Sabes? Una forma muy fácil de saber es a través de la generalización. Cuando el diablo viene y te condena, él coge todo lo malo que tú has hecho en tu vida y te lo echa en cara. ¿Sí ve, hermano? Es que usted no sirve para nada. ¿Sí ves que usted hizo esto? Y por eso es que está descalificado delante de Dios. Pero ¿qué es la convicción de Dios? Que Dios no generaliza, Dios es específico. Y Dios te dice, en esto has fallado. No es que tú seas malo, sino que en esto te equivocaste. Amén. Entonces, el centro no está en acusarme a mí, en hacerme sentir que yo soy descalificado y malo, sino en el punto que debo cambiar. Amén. ¿Es claro esa definición? Amén. Entonces, mientras el diablo generaliza, Dios es específico. Y cuando tú recibas una voz que te está diciendo, es que tú eres malo, es que tú no sirves, es que tú no deberías seguir en el Señor, porque mira todos los fracasos ¿quién es el que está hablando ahí? ¿Dios o el diablo? El diablo, porque está generalizando y está diciéndote que tú eres malo, mientras que el Dios nunca va a hacer eso. Él no va a señalarte y decir, es que tú eres malo, sino va a especificarte en qué te equivocaste y te está proponiendo una salida. Esa es la otra diferencia entre condenación y convicción, en que Dios da una salida, el diablo no. El diablo pone algo demasiado grande, demasiado difícil y te dice, mejor dicho, estás condenado, estás perdido, no tienes salida. Mientras Dios dice, siempre habrá en mí una salida. Aquí está mi mano y yo te ayudo. Amén. Por eso dice la palabra, y me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Amén. De ese lugar donde yo ya no sé para dónde coger, y ahí está la mano del Señor y me toma y me saca. Amén. Ese es Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahora, en un cuarto punto quiero decir, la santidad del Señor mata. Amén. La santidad del Señor mata. Entonces, aunque Dios siempre ha querido acercarse a nosotros, cuando lo hizo el hombre, murió. Cuando Él se acercó al hombre, el hombre murió. En los primeros libros de la Biblia se muestra cómo Dios trata de acercarse al hombre, pero por su santidad, por la santidad de Dios, los hombres morían por su transgresión y su rebelión.
Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Siempre el pecado va a generar muerte. El pueblo de Israel tenía que guardar distancia de Dios debido a su santidad, y quiero mostrar varios versículos en donde habla acerca de la manifestación del Señor en el monte Sinaí. Amén. Él con su gloria, Él con su poder, pero cómo el hombre no podía acercarse a Él. Dice el versículo 12 de Éxodo 19, Éxodo 19, 12. Dice aquí que si cruzaban la línea, morirían. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Amén. ¿Qué lo va a matar? La santidad de Dios. Amén. Porque Dios, yo te quiero decir, y es muy claro para todos nosotros, Dios no tolera el pecado. ¿Sí? Él no dice, bueno, sí, un poquito aunque sea. No, ni un poquito. Dios no tolera el pecado. Dice también en Números, capítulo 17, 12 y 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? O sea, está diciendo nuevamente eso. ¿Qué hacemos? Que la presencia de Dios no nos deja acercar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, su santidad, trae muerte. Trae muerte porque era inherente al hombre el pecado. Era parte de su naturaleza. Entonces, ¿qué hace con un Dios que es puramente santo? Dios era consciente de esto. Dice en Éxodo 33, 3. Pero yo no subiré en medio de ti. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo eso a Moisés? Le dijo, yo no voy a subir con el pueblo. Yo no voy a subir en medio de ti, en medio de la multitud, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. ¿Y qué los iba a consumir? La santidad de Dios, la gloria de Dios. Amén. Entonces, siempre la gloria de Dios trae ese ingrediente de santidad, de pureza, de no negociación con el pecado. Dice Deuteronomio 5, 22 al 29. Quiero que leamos esa palabra porque es el recuerdo que hace Moisés de esa situación que ellos vivieron en el Sinaí. Deuteronomio 5, 22 al 29. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Está recordando Moisés al pueblo en Deuteronomio 5, 22. Y dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. O sea, en esa manifestación de la gloria y la presencia de Dios, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Eso era algo milagroso para ellos. ¿Cómo es que un Dios tan terrible, un Dios tan poderoso, habla al pueblo y el pueblo sobrevive? ¿Sí? Eso era algo que para ellos les estallaba la cabeza. Y yo te quiero decir una cosa. En este momento que vivió Israel y que está narrando en recuerdo Moisés de lo que pasó en el Sinaí, en este momento, que es Éxodo 19 y 20, ¿cierto? Que es donde pasa esa situación. En ese momento de la gloria humeante y poderosa de Dios en el monte Sinaí, en ese momento, ¿sabes? Dios quería llevar al pueblo a un nuevo nivel. Dios quería llevar a Israel a un nuevo nivel. ¿Y sabes una cosa?
Del mismo modo que quería o que estaba agradado de lo que Moisés estaba haciendo, Dios quería que todo el pueblo fuera igual que Moisés. O sea, que ojalá todo el pueblo hubiera estado en el monte. Todo el pueblo hubiera estado soportando la presencia de Dios. Quería llevar a un pueblo de un nivel de esclavitud, de un nivel terrenal, a un nivel celestial. Y si tú te das cuenta y lees la palabra, no voy a entrar en ese tema aquí, sino quiero simplemente dejarte esa tarea. Si vas a Apocalipsis, pasa lo mismo. Y Dios lleva a la iglesia a que viva y experimente un tiempo así. ¿Y quiere llevarla a qué? A otro nivel. Quiere llevarla a otro nivel. A otro nivel como quería llevar al pueblo de Israel. A otro nivel. ¿Por qué quería llevar al pueblo a ese nivel? Porque quería entrar a Israel en un propósito mayor. En un propósito mayor. Y dice el versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Mira cuál fue la respuesta del pueblo. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú. ¿Sí te ves? ¿Sí te das cuenta? ¿Qué le dijo el pueblo? Y Moisés le está recordando a la siguiente generación de israelitas que habían nacido en el desierto. Le recuerda lo que sus padres habían dicho y hecho. ¿Qué hicieron? Dijeron no queremos esa presencia. No queremos esa palabra. Queremos un representante. Moisés, ve tú por nosotros. Nosotros no vamos a ir. No estamos dispuestos ¿a qué? A morir a nosotros mismos. No queremos morir a nosotros mismos. Queremos seguir como estamos. Queremos, así sigamos siendo esclavos, queremos seguir siendo esclavos. Antes devuélvanos a Egipto. Porque no queremos entrar a ese nuevo nivel. Y nosotros muchas veces le oramos al Señor. ¿Cuándo, Señor? Es que me vas a introducir a un nuevo nivel en tu presencia, un nuevo nivel de propósito. Es que yo estoy listo, Señor. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer, Señor? Yo estoy listo. Y el Señor te revela y tú dices, uy, no estoy listo. Uy, no, Señor, ese voltaje yo no lo aguanto. No, Señor. Yo no pensé que las cosas eran así tan exigentes. No, levantarme a las 6 de la mañana. No, Señor, tener que dejar esto y aquello. No. ¿Sabes qué, Señor? Sigamos así, sigamos como vamos, porque yo me doy cuenta que no estoy listo. Antes ve tú por nosotros, le dijeron a Moisés. Más bien, manda otro, ¿cierto? Y dice, acércate tú y oye todas las cosas que Jehová dijere. Que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Y ahí fue cuando se inventaron los pastores. Que vaya el pastor y ore por mí. Que sea el pastor el que busque la presencia del Señor y nos diga el Señor a ver qué me mandó decir. Y yo ahí miro si hago o no hago. ¿No les parece parecido? La iglesia hoy, que vaya otro por nosotros, que otro pague el precio, que otro vaya al monte, que otro sufra la radiación de la gloria y del precio que es estar delante de la presencia de Dios. Y tristemente, muchos, como hemos oído de pronto en otras oportunidades, muchos ven a los grandes ministros del Señor y quieren la gloria que ellos viven, pero no el precio que ellos tuvieron que pagar para tener la gloria que ahora tienen, ¿cierto? No saben, no se han enterado de lo que han tenido que pasar y sufrir para llegar allá, esos grandes hombres usados por la gloria y la presencia del Señor. Amén. Porque hay un precio, así como humanamente hay un precio para los famosos, ¿cierto? Para los grandes cantantes, los grandes artistas, así también hay un precio para los grandes hombres de Dios. Amén.
Un precio que cobra el mundo para los del mundo, pero un precio que cobra Dios para lo de Él. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a pagar un precio? No siga yendo usted, pastor, por nosotros. ¿Cierto? Bueno, sin comentarios. Seguimos. Pero esto hacía que los hombres vinieran a una cierta distancia de Dios para poder sobrevivir, ¿no? Esto hizo que el pecado, en lugar de disminuir, aumentara más en el hombre. Porque Dios quería llevar al hombre a un nivel mayor sin tanta lucha con el pecado. Amén. En la tierra, no en el cielo, en la tierra, pero que estuviera en una dimensión diferente. Pero el hombre prefirió seguir lidiando con sus mañas, seguir lidiando con sus malas costumbres, sus malos hábitos, en lugar de rendirlos al Señor y cambiar de vida. ¿Cuál es la solución? La solución es la cruz. Amén. La solución de Dios para esta situación, ¿cuál fue? La cruz. Dice Hebreos 10, y vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos de este capítulo. Hebreos 10. Voy a leer primero el 1 y el 2 para no leer todo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿sí? O sea, la ley es simplemente una sombra de lo que había de venir. Amén. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede, escucha esa frase, nunca puede. Las ofrendas nunca podían hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. Dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero tristemente, nunca eso pasó. En lugar de ser quitado el pecado del hombre, simplemente era cubierto temporalmente mientras venía el próximo día de expiación, para volverle a pedir perdón al Señor, para volverse a arrepentir, porque los pecados seguían llamando la justicia de Dios y diciendo, esto no está bien, esto no está bien, esto amerita una justicia de parte del Señor. Y quiero leer ahí más adelante para no leer todo el texto. Vamos a leer desde el versículo 12, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, o sea, conectando esta idea, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quién? Cristo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. O sea, Jesús ha hecho la obra. Amén. Ha hecho la obra. Y dice, así que, hermanos, o sea, ¿quién le dice el apóstol? A nosotros, los hermanos en Cristo. Así que iglesia de Cristo, en las naciones, en las edades, les digo lo siguiente, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿A dónde era que los estaba invitando el Señor en el monte Sinaí? A su santidad. Al lugar santísimo, no del tabernáculo, sino su misma presencia. Y ahora está diciendo el Señor aquí en Hebreos que a través de la obra de Jesucristo en la cruz ahora teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué nos queda por hacer? Acercarnos confiadamente, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿Por qué purificados? Porque Dios es santo.
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No quiere decir que bañarnos todos los días. Quiere decir aplicar la palabra de Dios todos los días. Esa es el agua pura a la que se refiere. Aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas todos los días, a nuestra conducta y nuestra forma de comportarnos. Amén. ¿Cuál es la solución para podernos acercar a ese Dios tan santo? La solución es la cruz. La solución es la sangre de Cristo. La solución es que Jesús ya lo hizo en representación de nosotros. Y ahora el Padre no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Y entonces Dios, el Padre santo y puro, se puede acercar a unos hombres y mujeres tan llenos de defectos porque Cristo está en nosotros. Porque Cristo lo hace posible. Amén. Cristo hace posible que nosotros podamos tener comunión con Dios. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué no la tenemos? Teniendo ahora semejante libertad, ¿por qué no aprovechamos para adorar? ¿Por qué no aprovechamos para meternos con el Señor todos los días? Buscar su presencia, buscarlo a Él, si tenemos el camino abierto. Como decía en el tiempo de Noé, la puerta estaba abierta. La puerta del arca estuvo abierta. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo abierta el arca? ¿Cuánto tiempo estuvo abierta la puerta del arca para que todos los hombres que quisieran entraran y fueran salvos del juicio del diluvio? 120 años. Ay, pero no me espero otro minuto, Señor. Y que Dios tan intransigente, apenas 120 años, 120 años abierta la puerta para que los hombres fueran salvos. ¿Y quién cerró la puerta? ¿Noé? No, Dios cerró la puerta. Dios no le dijo, Noé, ciérrame la puerta. Dios mismo cerró la puerta y ya el que se quedó, se quedó. Y el que entró, entró. Y yo te puedo decir con toda certeza que la puerta está a punto de cerrarse, la puerta de la gracia, porque el evangelio del reino será predicado y estos medios de comunicación sí que ayudan a que el evangelio llegue hasta los últimos rincones de este mundo y será predicado y entonces llegará ¿qué? El fin. Entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la gracia, el fin de la iglesia, el fin de la era de la iglesia, para que deje de predicar y deje de hacer lo que fue llamado a hacer. Ya el Señor dice, listo, ya, no, o sea, ya oyeron los que tenían que oír, ya fueron salvos los que tenían que ser salvos, venga a ver, cerramos la puerta y yo cierro y nadie puede abrir. ¿Sí? Yo soy el que cierro y nadie puede abrir después. Amén. Por medio de la sangre de Jesús, el hombre pecador puede entrar ante la presencia del Dios más santo. Lo puede hacer inmediatamente cuando ora y se puede exponer ante la gloria que lo cambiará. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres cambiar? ¿Consideras que hay cosas que hay que cambiar en tu vida? Ven a la presencia de Dios. Amén. Cuando nos rendimos, Dios nos cambia la imagen de su Hijo. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Sí es? Ahí está clarito. Somos transformados. La gloria de Dios, ¿qué hace? Nos transforma. Somos transformados. ¿Cómo somos transformados? ¿De gloria? ¿Qué quiere decir de gloria en gloria? De un nivel de gloria a un nivel mayor de gloria. Y esto es lo que yo sentí del Espíritu decirles esta mañana. Es lo que siento de mi Espíritu que quiere hacer el Señor en la iglesia de Cristo en el mundo en este tiempo. Llevar a la iglesia a un nivel de gloria mayor. Mayor. Somos llevados de gloria en gloria. Somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. De un modo Dios mismo se quitó de en medio para llevarnos a su presencia. O sea, él mismo en la cruz prácticamente se hizo a un lado y dijo, pasen ustedes. Tremendo.
De algún modo Jesucristo, al morir en la cruz, lo que estaba diciendo era: ahora pasen ustedes, aprovechen que ahí está el Padre. Aprovechen que ahí está el Padre. Amén. Gloria a Dios. La exposición a la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, nos exponemos a fuerzas eternas poderosas. Fuerzas eternas poderosas. ¿Tú lo crees? ¿Lo has experimentado? Las fuerzas poderosas de la eternidad, de la presencia de Dios, cuando tú te acercas a orar, cuando tú te acercas a adorar al Señor con el corazón. Todo dentro de nosotros cambia cuando somos tocados por la gloria del Señor. Cuando nos exponemos al resplandor de la gloria del Señor, su radiación, como cuando decía que un cuerpo que es irradiado y el cáncer empieza a morir, así el pecado empieza a morir cuando la radiación ataca esas iniquidades cancerosas que nunca hemos podido vencer, y el Señor las empieza a atacar ahí, por eso es que somos quebrantados y por eso es que sentimos la confrontación del Señor, porque el Señor está llegando a la raíz de nuestra iniquidad y nos hace llorar, y a veces ni siquiera sabemos por qué estamos llorando, pero lloramos. Porque algo está haciendo el Espíritu Santo en nuestro interior, más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que podemos entender. Y yo siento un llamado urgente de Cristo a la iglesia diciendo: ven y exponte a la radiación de la presencia de Dios, porque este es el momento de hacerlo. Me gustaba mucho lo que decía mi esposa hace un momento de las vírgenes, ¿no? Las vírgenes hablan de la iglesia. Las vírgenes hablan de toda la iglesia. Las 10 vírgenes son la iglesia. ¿Por qué son 10? Porque el número 10 es una prueba. El número de la prueba es el 10. Y por esto las 10 son probadas. Pero el 5 es la gracia, y solo 5 obtuvieron gracia. ¿Por qué obtuvieron gracia? Porque ellos sí entendieron el tiempo de la visitación del novio. Las otras 5 no entendieron la visitación y se quedaron. Amén. Entonces es lo que el Señor está insistiendo en este día: no te vayas a quedar. Esta exposición a su presencia es el procedimiento más poderoso para tratar con el pecado crónico en nosotros, que se llama iniquidad. La iniquidad. ¿Qué vence la iniquidad? La radiación de la presencia de Dios. Exponte a la presencia de Dios. Adora al Señor. Llámalo. Invoca al Señor. Llama al Señor sobre tu vida todos los días, aunque no sientas. Eso no es cuestión de sentir, es cuestión de hacerlo. La fe no es cuestión de sentimientos. Es que hoy no siento, es que hoy no sentí. No es cuestión de sentir, es cuestión de hacerlo, aunque no sientas. Aunque a veces te sientas más bien con ganas de hacer otra cosa, de ver televisión, de acostarte a dormir, de comer. No, renuncia por un momento a eso y concéntrate en el Señor. Él te quiere hablar, Él se quiere encontrar contigo. Porque dice la palabra del Señor que después muchos se van a estar lamentando y golpeando. Y Señor, no, ahora sí quiero. Y el Señor dice: ya, ahora sí yo no quiero. Ya se acabó el tiempo, ya. La gracia se acabó. Y el que entró. Amén. Los efectos de la radiación demoran. Amén. Una persona que se quema con el sol no se da cuenta hasta cuando ya no hay nada que hacer. Ay, me ardí. Como cuando uno va por la tierra caliente y se pega semejantes quemadas. Asimismo, nosotros pasamos tiempo en su presencia y decimos: pero no pasó nada. Yo no sentí nada. Y puede haber muchos momentos así en nuestra vida, que estemos orando, que estemos adorando y decimos: pero no pasó nada. Pero si nos consagramos a Dios y decidimos pasar tiempos exponiéndonos a las poderosas imparticiones de su gloria, yo te aseguro que sus efectos se van a ver en ti. Amén. Tú vas a ver los efectos de la presencia de Dios en ti. Pero ese día no sentí nada. Como decía Emilce, ¿no? Ella decía un día: fui al encuentro y yo no sentí nada. Lo vine a sentir fue en la semana, que Dios empezó a hacer unas cosas tremendas y a quebrantarme y a llevarme a Él. ¿Sí? De pronto en el momento, de pronto en este mismo momento tú no estés sintiendo nada,
pero Dios ya está haciendo algo por la palabra, ya está haciendo algo. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, decía alguien, la composición molecular de nuestra alma es reestructurada. Bueno, eso es una forma de decirlo, ¿no? Como todo lo que hay en nosotros empieza a ser reformulado, empieza a ser reestructurado, empieza a ser modificado. Y yo necesito que mi alma sea modificada. Hay muchas cosas en mí que todavía deben cambiar. Amén, deben cambiar. Comenzamos a pensar de manera diferente y no sabemos por qué estamos pensando ahora así. Y es porque el Señor ha cambiado nuestra manera de pensar. ¿Porque leí un libro? ¿Porque vi un video? No es algo racional, es algo espiritual que afecta mi razón y mi intelecto. Y mi cosmovisión de las cosas del mundo alrededor empieza a cambiar, porque es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra en mi corazón. Muchos van a los institutos bíblicos, a los seminarios, buscando esa transformación, de que Dios les cambie a través del intelecto. No, Dios no te va a cambiar a través del intelecto. Dios te va a cambiar a través de su presencia. Su presencia es la que te va a cambiar. Es ponerte a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la mejor revelación viene de la boca de Dios. Y si no estás ante la cara de Dios, ¿cómo vas a escuchar su boca? Si no estás ante el rostro del Señor, ¿cómo vas a oír su voz? ¿Y cómo vas a recibir revelación? La revelación viene de la presencia. Y tú y yo debemos ir a la presencia y decir, Señor, irrádiame con tu presencia y cámbiame. Así yo no sea consciente, ni siquiera te esté diciendo que tengo que cambiar. Tú sí sabes toda la lista de todo lo que tengo que cambiar. Amén. Es porque Dios nos está cambiando en nuestro interior de una manera que no podemos explicar. Esa tendencia a pecar va perdiendo su poder en nosotros. A veces hay cosas con las que estamos luchando. ¿Sabes por qué estás luchando con esas cosas? Porque estás en un nivel más abajo del que Dios te quiere llevar. Amén. Yo ahorita me viene a la mente cuando uno herve el agua y esos bichitos están ahí. Que día con Isabel veíamos de alguien que decía todos los bichos que hay en un vaso de agua sin hervir, ¿no? Y uno no los ve, no ve el agua transparente, pero cuando lo ve con el microscopio dice, ¿cómo me voy a comer eso? ¿Cómo me voy a tomar eso que está lleno de microbios? Pero cuando es expuesta al calor, ¿cierto? Y llega el agua al punto de ebullición, se mueren todos esos microbios. Y sabes, eso es lo que quiere hacer el Señor, entrar tu vida y la mía como un vaso de agua a punto de ebullición. Aparentemente todo está normal cuando no ha empezado el agua a hervir, pero cuando empieza a hervir es que se empieza a morir eso. Amén. Y todos esos bichos de pecado, todos esos bichos de iniquidad, eso que no me deja a mí vivir de una manera como Dios quiere que yo viva, se va a morir en el hervor de la presencia del Señor. Amén. Métete tú a esa radiación, métete tú a esa radiación de su presencia. Adora al Señor, busca su presencia, ora al Señor, clama al Señor y Él empieza a hacer eso internamente, empieza a hacerlo y tú empiezas a decir, oiga, ya no lucho más con esto. ¿Qué será? ¿Qué será lo que hice? Fue porque tal cual. No tiene una razón lógica, es simplemente una obra del Espíritu Santo. Y por último, la habilidad para soportar un nivel de gloria cada vez mayor. ¿Cómo hizo Moisés? Y quiero terminar con esa pregunta de esta mañana. ¿Cómo hizo Moisés para soportar semejante nivel de gloria en donde los demás dijeron que ni oyendo lo soportaban al Señor? Y Moisés sí llegó, ese viejito de 80 años sí llegó y avanzó allá en contra de esa gloria tan poderosa. Él sí pudo pasar el límite, él sí pudo subir el monte, él sí pudo estar en la oscuridad, en la nube, en los relámpagos. ¿Cómo se atrevió? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué el cuerpo de Moisés sí soportó y los demás no? ¿Por qué? Y la pregunta, ¿por qué va esa pregunta? Porque Dios quería llevar a todo el pueblo a ese nivel. Y el único que pasó ese nivel fue Moisés. ¿Por qué? ¿Será que Dios intentó proteger a Moisés y retuvo un poco de su gloria para no matarlo? ¿Será eso?
que él dijo, uy, no, ahí viene el viejito, voy a tratarlo pasito. Que no se me vaya a morir porque lo necesito. Más bien, ¿sabes una cosa? Y con esto quiero terminar. Dios entrenó a Moisés. Dios entrenó a Moisés para que él desarrollara una habilidad para soportar mayores niveles de gloria. Amén. Y es lo que te quiero decir esta mañana. Dios nos está metiendo en un entrenamiento. ¿Quién va a ir al entrenamiento? ¿Quién se va a poner la pantaloneta y se va a levantar a las 5 de la mañana para ir a entrenar con el Señor? Yo me acuerdo cuando tenía la edad de Juanito y yo me ponía esa pantaloneta allá en Bogotá haciendo ese frío y a las 4 de la mañana ya estaba levantado porque me venían a golpear a la puerta que salíamos a correr. Yo corría harto por allá en ese tiempo, ¿no? Y sabes, es a los niveles de gloria que el Señor te quiere llevar. Y ojalá uno al otro se animara y golpeara o llamara, hey, ya se levantó, vamos a orar, vamos a buscar al Señor, vamos a buscar su presencia, vamos a entrenar en niveles de ¿qué? De gloria. Amén. Este es el principio. Y termino con esto. Cuanto más tiempo pasemos en la presencia de Dios, mayor será nuestra resistencia ante las manifestaciones de su gloria. Más tiempo, más gloria. Más tiempo, más gloria. Amén. Más gloria, más gloria. Nosotros no alcanzamos a dimensionar estos grandes hombres de Dios, los niveles de gloria que han tocado, las cosas en Dios que han probado. Amén. Pero son hombres que han experimentado la presencia de Dios de una manera muy extrema. Y es a la que Dios nos quiere llevar. Amén. Porque en fin de cuentas esto es un entrenamiento para el cielo. Cuando llegues al cielo no va a deslumbrarte tanto porque ya estabas acostumbrado a su resplandor, a su gloria. Amén. Termino leyendo Salmo 84, 4 al 7. Dice la palabra: bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Sí es? No dice bienaventurados los que vienen a visitar tu casa de vez en cuando. Bienaventurados los que habitan, los que viven en tu casa. ¿Y vivir en la casa qué es? Vivir en la gloria del Señor. Bienaventurados. Perpetuamente, ¿qué van a hacer? Te alabarán. Perpetuamente te alabarán. Para eso están en la casa. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Se vuelve en un momento propicio para que la gloria de Dios salte del corazón. Cuando la lluvia llena los estanques, porque no hay un lugar donde tú y yo seamos más llenos que en la presencia del Señor. Amén. Y termina diciendo el Señor esta promesa y te la doy a ti. Irán, y declaro esto sobre esta congregación, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Amén. Irán de poder en poder, de un nivel de poder a un nivel mayor de poder, y luego otro mayor, y luego otro mayor, porque hay más, cada vez hay más en la presencia de Dios para el que realmente busca. Terminando viendo a Dios en los cielos, viendo a Dios en los cielos. Vamos a estar en pie, amén, y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra en esta mañana. Amén. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Queremos tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. A una costa de nosotros mismos. A una costa de nosotros mismos. Y yo quiero que ahí con tus ojos cerrados, tú mismo dejes que el Espíritu Santo evalúe tu corazón y te muestre en tu corazón cuáles son los impedimentos. ¿Cuáles son esos impedimentos que tú consciente o inconscientemente has puesto para ir a un nivel mayor de gloria? Para ir a un nivel mayor. Dice el Espíritu Santo, el nivel en que estás ahora no es mi voluntad. No es mi voluntad que estés ahí.
No es mi voluntad que estés abajo del monte. Mi voluntad es que estés en la cima. Mi voluntad es que estés en mi presencia. Mi voluntad es que estés contemplando mi gloria. Sube acá, como le decía el Señor a Juan. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir. Sube acá y yo te mostraré. Sube, sube, iglesia. Sube acá. Y te está invitando el Padre. Te está invitando a estar en su presencia. Y te está diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir. Las cosas que se van a acontecer en el mundo. Ven, yo te quiero mostrar. Yo te quiero revelar una gloria mayor. Hay un poder mayor. Hay algo mayor que está por venir. Sube acá y yo te mostraré. Yo te voy a mostrar. Yo te voy a revelar mi gloria, mi poder, mi presencia. Ven, ven que yo tengo eso para ti. Yo tengo lo mayor. Yo tengo algo mayor. Yo tengo algo mayor. Y alguno puede decir, ya es suficiente, Señor. Lo que tengo de ti hasta ahora ya es suficiente. Y el Señor dice, es que no es que a ti te parezca suficiente. Es la medida que yo he requerido de que tú tengas de mí. No la medida que tú quieres tener de mí, sino la medida que yo he propuesto, que yo he asignado, que tú debes tener de mi gloria y de mi presencia. Y yo te he llamado a una gloria mayor, a cosas mayores, a una gloria mayor. Ven por tu gloria, ven por tu porción de gloria, dice el Señor. Ven por tu nivel de gloria, sube acá y yo te mostraré. Yo te mostraré ese nivel. Yo te mostraré las cosas que hay en mi corazón guardadas para el que está persiguiendo un nivel mayor de gloria. Aleluya. Y aquí está el Espíritu Santo. Y te da a ti y me da a mí algo mayor, una unción mayor. Y ahí donde está, recibe una unción mayor. Dile, sí, Señor, yo recibo ese nivel mayor de gloria. Lo recibo ahora, Señor. Yo declaro, Señor, oh Dios, que se incrementa en mí ese nivel, se incrementa en mí. Es mayor, es más poderoso. Lo anhelo, lo deseo este nivel. Deseo, Señor, estar en un nivel mayor. Deseo tu gloria. Señor, yo deseo tu gloria. Dile al Señor, yo deseo tu gloria. Jesús, yo deseo tu gloria. Así como los discípulos estuvieron el día de la transfiguración y el Señor les mostró un nivel mayor de gloria de Él mismo, como diciéndoles, este es el mismo nivel de gloria que Dios los va a llevar a ustedes también, a un nivel celestial, acompañados por los hombres de Dios, como Jesús estaba acompañado por Elías, por Moisés, por ángeles, por el Padre. Todos estaban allí, el cielo en la tierra. Así te quiero llevar yo, dice el Señor, a un nivel en donde puedas traer el cielo a la tierra y tú puedas caminar en medio de los ángeles, puedas caminar en medio de mi presencia, puedas oír mi voz como oyes la voz de tu compañero al lado. Así me puedas escuchar a mí en ese nivel de gloria, iglesia. Te estoy llamando a algo mayor. No tomes la misma decisión que tomó Israel. No decidas que otros vayan por ti. Ven tú, no renuncies a tu lugar, no renuncies a tu premio, no renuncies a la porción que te corresponde, dice el Señor. Ven por lo tuyo. No dejes que otro te quite la corona. No dejes que otro te quite el premio. Ve por el tuyo, porque tiene tu nombre todavía grabado, porque es para ti, está asignado para ti. Desea lo mejor de mí, porque yo estoy dispuesto a dártelo, dice el Señor. Estoy dispuesto a entregártelo. Y ahí donde estás, por unos segundos, recibe un toque del Espíritu Santo. Y recibe un sello de esta palabra en tu corazón. Dile, sí, Señor, acepto y recibo esta palabra. Revélala en mi corazón. Revélala para mí. Esta semana que tu Espíritu Santo me esté revelando lo que me acabas de decir. Revela esta palabra a mi corazón, revélala. Y visítame, Señor, esta semana en mi casa. Visítame, Señor, que tu gloria me visite, que tu presencia esté conmigo. Oh, Señor, y algo poderoso suceda. Al renunciar un poquito a lo mío por escogerte a ti, Señor.
algo poderoso suceda en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Amén. Hay algo mayor que Dios quiere hacer. Amén. Bien, mis hermanos, les despido aquí en la transmisión. Les bendigo a todos. Les recuerdo nuestras transmisiones de los miércoles a las 8:30 de la noche. Nos reunimos también el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 10 de la mañana en Google Meet, y los tiempos que tú puedas estar conectado para que sigas recibiendo de la palabra del Señor. Chao.